Hola amigos de Radio María Perú, hoy miércoles 20 de marzo estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI aquí en Radio María Perú. Mi nombre es Juliana Caxia y hoy tenemos un tema muy importante que es el Día del Niño por Nacer. Sí, me he adelantado porque en realidad en el Perú el Día del Niño por Nacer se celebra el 25 de marzo. Pero bueno, es importante empezar la reflexión sobre este tema unos días antes porque no tenemos programa el lunes, entonces así he decidido que me parece interesante tratarlo hoy. Bueno, ¿qué se celebra el 25 de marzo? El 25 de marzo en el Perú, que es un país pro vida, por más que nos traten de, por todos los medios, empujar agendas pro aborto, pro eutanasia, ¿no? Somos un país que valora la familia, y eso no lo digo yo, ya se lo hemos repetido acá innumerables veces, que hicimos una encuesta, por ejemplo, en el año 2022 sobre qué opinan los peruanos sobre la familia y salió masivamente que era la institución más importante y con mayor valor para todos los peruanos. Lo mismo en cuanto al rol que ejercen los padres de familia en la educación de sus hijos, y es la familia el sitio donde encuentran mayor apoyo en momentos de dificultad. El Perú, además, como podemos ir viendo, por ejemplo, en su constitución del año 93, que podemos estar de acuerdo o no en ciertos temas, pero en el que sí es muy claro, y creo que aquí en esta radio la mayoría, si no todos, estamos de acuerdo, que es una constitución que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y también tiene a la familia como la célula básica que debe ser promovida. Entonces, cómo es que teniendo un Perú cuyos ciudadanos, ¿no? En su gran mayoría comparten estos valores, que tenemos una constitución política, ¿no? A favor de la vida y de la familia, tenemos normas o inclusive algunas leyes que pretenden ir en contra de estos principios y además anticonstitucionales. Y es, como ya acá también lo hemos repetido, porque todas estas corrientes ideológicas que impulsan estas leyes trabajan con normas de rango menor. Y aquí quiero ser bien precisa. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado del género innumerables veces, el género en el año 1993, cuando se hace la Constitución, ¿no? Cuando se aprueba y se publica, no habían estos debates sobre el género. Recordemos que el género empieza en el mundo político, porque ideológico, cultural, empieza en los años 70, ¿no? Con estas feministas de género de la tercera ola en Estados Unidos, ¿no? Que comienzan a hablar sobre el género. Pero a nivel político se comienza a hablar en el año 1995 en la conferencia de Beijing de la mujer de la ONU. Ahí es donde se introduce el término género. Entonces, en el año 1993 no existía el género y por lo tanto nuestra constitución no es precisa porque no existía ese concepto en decir si somos a favor del género o no del género. Se habla de la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué es importante esta precisión? Porque en lo que tiene que ver con la protección de la vida sí se es preciso. Entonces, como en el otro lado no hay una precisión marcada, sí pueden ir metiendo normas de rango menor que vayan introduciendo el concepto del género a través de estas normas, formando un cuerpo doctrinal jurídico que luego comienza a servir de sustento para la siguiente norma, para la siguiente decreto supremo, resolución, ¿no? Ministerial, etcétera, hasta que en algún momento todo este cuerpo de normas de rango menor sirven como un sustento sólido para ya hacer una ley, ¿no? Y luego, evidentemente, si en algún momento se busca reformar la Constitución, podrían introducir el género sin ningún problema. Esa es la manera en que se actúa. Pero en la vida, en la defensa de la vida y del niño por nacer, la Constitución sí es precisa. Entonces, si tú quieres introducir el aborto libre, tienes que cambiar la Constitución.
¿Qué están haciendo hoy las feministas? Eso también es muy importante, o los promotores del género, por no poner, perdón, los promotores del aborto, por no simplemente circunscribirlo al ámbito feminista. Lo que están haciendo es utilizar el aborto terapéutico para ampliar las causales del aborto. Y acá yo me quiero detener, ¿por qué? Porque eso es algo que está pasando ahorita. ¿Qué sucede? Todos estamos de acuerdo que existe un terrible mal en este país y en muchos países, que es la violación a mujeres y a niñas y menores, ¿no? Menores de edad y niñas. Y que en muchas de esas violaciones se dan embarazos. Entonces, la realidad, esos casos son horribles, espantosos, hay que combatirlos, hay que hacer todo lo posible para, ¿no?, criminalizar y poder penalizar correctamente al perpetrador, sea quien sea, venga de donde venga, ¿no? Hay que simplemente sacarlo y meterlo preso y alejar a la niña de este círculo o esta mujer del círculo de violencia. Pero en el aborto terapéutico, en el Perú, no existe la causal de aborto por violación. El aborto terapéutico, y es muy importante entenderlo, es un aborto que no está penado. Ojo, no es que sea legal, hay que también usar bien los términos. La persona responsable, digamos, de que este aborto se dé, que sería un médico, no iría a la cárcel. ¿Por qué? Por eso se dice no está penado, porque como efecto no deseado de salvar la vida de la madre, muere el niño en el vientre. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es que el doctor va y mata al niño, porque sí, por si acaso. No, es como efecto no deseado de tratar de salvar la vida de la madre, muere el bebé en el vientre. Y el médico, por su juramento hipocrático, tiene que, sí o sí, siempre tratar de salvar las dos vidas. Priorizará la de la madre en casos extremos y el bebé tendrá que morir. En ese caso no es penado, pero en ningún momento el aborto terapéutico es aborto por violación. Lo que trato de decir también acá un poco para darles argumentos a ustedes, amigos oyentes, para cuando tengan que debatir sobre estos temas con sus hijos, con sus amigos, con sus nietos, es para poder entender y ser precisos. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el aborto. Yo no estoy, seguramente los católicos, ¿no?, que nos escuchan tampoco. Pero en el Perú hoy el aborto no es legal para el que le guste o no le guste. Y el aborto terapéutico no contempla aborto por violación. Entonces, cada vez que una ONG coge un caso emblemático de una niña violada y la lleva a abortar a la maternidad de Lima, ¿no?, y diciendo que es aborto terapéutico, está infringiendo la ley y está usando el protocolo del aborto terapéutico de manera incorrecta. Entonces, a través del aborto terapéutico, están tratando de meter el aborto por violación, donde finalmente, y este es otro punto que es importante tener muy presente, en el aborto por violación, las leyes que se han aprobado en todo el mundo, por ejemplo en Argentina, ¿no?, en Chile, en Colombia, el aborto por violación, por causal de violación, para ser más preciso, no requiere denuncia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van a haber muchos casos donde tú puedes decir, a mí me violaron, no van a pedir ninguna prueba y puedes acceder a un aborto prácticamente libre con el pretexto del aborto, ¿no?, de las tres causales. Y más perverso aún es que en el caso de las menores de 14 años, perdón, mayores de 14 años pueden abortar sin permiso de ninguno de sus dos padres. ¿Qué quiere decir? Que si el padrastro es el perpetrador o el padre o el tío puede llevar a la niña mayor de 14 años a abortar sin denuncia previa. Y no se entera ni la mamá ni el papá o el otro progenitor que ignoraría que la hija está siendo abusada. Y en el caso de menores de 14 o 13 años, varía esta edad en algunos países, pueden abortar
por violación con la autorización de uno de sus padres, o en caso contrario, de un juez. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo. Si yo soy el padre y estoy violando a mi hija, no necesito denuncia, se lo oculto a la mamá y bastaría mi permiso para que la niña aborte. Así son estas leyes y no se promueve desde estas mismas organizaciones que promueven el aborto ninguna ley que busque más bien castigos muy severos contra los perpetradores. El castigo más severo para ella se lo debe llevar el niño por nacer. El niño por nacer. Entonces es muy, muy cuestionante porque estas agendas en realidad, creo yo, por todas las investigaciones que hemos venido haciendo, más bien podrían responder o responden a otro tipo de intereses. ¿Ok? Entonces, para ir resumiendo e ir cerrando este bloque y luego pasar a otra parte sobre el niño por nacer un poco, para ir poniendo en contexto de cuál es la labor que podemos tener nosotros desde nuestra esquinita o donde vivamos o donde estemos, ¿no? Donde ejerzamos nuestro trabajo o nuestra familia para defender al niño por nacer. Para cerrar un poco es lo siguiente. El aborto en el Perú es penado y el aborto terapéutico no incluye dentro de sus causales el aborto por violación. Y se está usando el aborto terapéutico, el protocolo, para jalarlo como un chicle para poder introducir ahí el aborto por violación sin previa denuncia que finalmente termina siendo aborto libre. Con esto cerramos este primer bloque, amigos, y volvemos en un ratito más en la siguiente parte de este programa. Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Soy Juliana Caxia y hoy estamos hablando del Día del Niño por Nacer, que se celebrará este 25 de marzo en nuestro país. Decíamos que tal vez, tal vez no, el aborto es muy bien financiado, la promoción del aborto es muy bien financiado en nuestro país a través de la cooperación internacional. De esto hemos hablado innumerables veces en este programa, pero creo que es importante siempre ir actualizando los datos para tener bien claro que esto que nosotros hablamos y que ustedes deberían transmitir cuando tienen este tipo de conversaciones en la mesa con su familia o con sus amigos o en el trabajo, tener datos actualizados para que sepan que no son simples ideas, ¿no? Religiosas, etcétera, sino que la realidad y la estadística y los reportes oficiales avalan estas posturas. Sobre lo que el aborto es muy bien financiado desde la cooperación internacional, basta ver los datos que proporciona la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional es el organismo del Estado peruano que tiene como misión, de alguna manera, regular el dinero que se recibe del exterior al Perú como cooperación, valga la redundancia, ¿no? Bajo el rubro de cooperación internacional. ¿Quiénes dan dinero? De fuera te pueden dar países, ¿no? Los gobiernos, ONGs, también de otros países, ¿ok?
¿Y quiénes reciben en el Perú? ¿Quiénes pueden recibir en el Perú el dinero para ejecutar los proyectos? ONGs peruanas, ONGs internacionales con permiso para operar aquí en el Perú y también organismos estatales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer recibe dinero de la cooperación internacional para promover proyectos. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional recibe todos los años, si no me equivoco, el corte es en mayo de cada año, los reportes de todos los proyectos que han recibido dinero de la cooperación internacional, y en esos reportes sale el nombre del proyecto, cuántos años se va ejecutando, cuánto dinero se ejecuta en ese año del reporte, ¿no? Y qué tipo de proyectos se financian. Y dentro de esos proyectos se especifica cuáles son los objetivos del proyecto, cuáles son las actividades, cuáles son los resultados, a qué población va, cómo se usa el dinero, ¿no? Cómo se reparte el dinero y cuál es, en general, cómo se ha manejado, como les digo, estas intervenciones. En el año 2022, o sea, hace 2 años, es la información más reciente que se tiene. ¿Por qué? Porque recién en mayo de este 2024 se va a declarar el 2023. Entonces, la información más reciente que se tiene oficial es del 2022. Durante el 2022 se declararon en total 298 intervenciones bajo el paraguas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030, que es la igualdad de género. Otro dato importante, para tú presentar tu proyecto en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, tienes sí o sí que estar enmarcado tu proyecto dentro de algún objetivo de la Agenda 2030, ¿ok? Entonces, todos los proyectos que señalaron que dentro de sus objetivos está la igualdad de género fueron 298 proyectos o intervenciones. Recordemos que también dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 está la meta 6, porque cada objetivo tiene metas. Y dentro de esa meta está la de los derechos sexuales y reproductivos, que como ya hemos visto constantemente en este programa, es un eufemismo para promover el aborto y la anticoncepción. ¿Ok? Entonces, de esas 298 intervenciones en el año 2022, ejecutaron 60.368.000 dólares. ¿Ok? Y este dinero fue repartido entre 107 entidades ejecutoras, entre ONGs y organismos estatales. Para resumir, para limpiar, es 60 millones de dólares y medio, más o menos, que se usaron entre 298 intervenciones que ejecutaron 107 ONGs u organismos estatales. ¿Ok? Eso representa casi el 20% de toda la cooperación internacional. Y cuando hablamos de toda la cooperación internacional, hablamos de proyectos, ¿okay?, que tienen que promover educación, agua potable, reforestación, infraestructura, etcétera, etcétera. Los 17 objetivos, los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible. Ya, el 20% se lo lleva solo el género. Esto sin considerar que absolutamente los 17 objetivos de la Agenda 2030 deben tener impacto en el género. Pero bueno, vayamos al punto. De ese total de 60 millones, ¿no?, muchos de ellas van a intervenciones que promueven directamente el aborto. Haciendo una mirada rápida, tenemos que 26 proyectos o intervenciones solo en su título ya llevan la frase de derechos sexuales y reproductivos. Ponemos algunos ejemplos de frases, ¿ok? Perdón, de proyectos que se financian. Por ejemplo, Planned Parenthood, que es la clínica abortista más grande de Estados Unidos, en el año 2022 se reportó, mejor dicho, que está financiando un proyecto con la ONG Promsex del Perú. El proyecto va del 1 de abril del 2020 hasta el 31 de julio del año en curso, o sea, más o menos son 4 años, y el total de dinero que le ha dado para ejecutar este proyecto, que se llama Derechos desde el Inicio,
que promueve la educación sexual y el aborto, ¿no? O los derechos sexuales y reproductivos, para ser precisos, derechos sexuales y reproductivos, tiene $765.000. Otro proyecto que financia Planned Parenthood es poder elegir fortaleciendo alianzas por el acceso a la salud sexual y reproductiva en América Latina, ¿no? Que terminó en marzo del 2022 y que Planned Parenthood le dio $219.370 también a Promsex. Y así tenemos otro proyecto que se llama Ampliando el acceso a la atención salud reproductiva en el Perú, que busca litigio, cambio de leyes y aprobación del aborto, ¿no? Que Plan Parenthood le dio a Promsex $230.000. Entonces, después tenemos la otra ONG que ya hemos hablado reiteradas veces acá, que es Plan International, que ha invertido casi $14 millones, por ejemplo, en un proyecto que se llama Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos, que duró 5 años, finalizó el 30 de junio del 2022, y que el monto fue por $14.265.630. Entonces, como se puede ver, estamos ante una maquinaria muy bien financiada que busca impulsar estas agendas de género. El género está basado en los derechos sexuales y reproductivos, y los derechos sexuales y reproductivos, cuando uno los analiza, que ya lo hemos hecho también en este programa, básicamente tienen como sustento que los jóvenes y adolescentes y que toda persona de cualquier edad tiene derecho a tener relaciones sexuales consentidas, seguras, ¿no? Y consentidas y seguras y placenteras. Y dentro del seguras y consentidas y placenteras, viene también el que puedan decidir cuándo pueden tener los hijos, lo cual no se circunscribe a un programa de paternidad responsable, que sería, entre comillas, lo más responsable, ¿no? Sino que es anticoncepción y aborto. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno promueve, ¿no? Que los jóvenes y los adolescentes y cualquiera tengan relaciones sexuales placenteras cuando quieran, siempre y cuando sean consentidas, evidentemente el número de personas por incidencia estadística que van a quedar embarazadas sin desearlos va a ser muy alto. Entonces, ¿cómo contrarresto los resultados no deseados de una vida sexual placentera y activa y consentida con el aborto? Porque también se sabe que los anticonceptivos no son 100% seguros. Entonces, ¿cómo hacemos para que sigan teniendo placer y sigan disfrutando y sigan teniendo, entre comillas, seguridad? Es asegurando que puedan deshacerse del producto de esta vida placentera, que es un niño por nacer. Así de simple es la narrativa, así es como funciona, y para lograrlo, evidentemente, se mueve una maquinaria gigante. Entonces, dicho esto, en el Perú se viene constantemente luchando para parar todas estas agendas que defiendan al niño por nacer. Hace unas semanas, si mal no recuerdo, si no es un poquito más, se aprobó en el Congreso de la República el proyecto de ley 1520, promovido por la congresista Rosángela Barbarán. Es una nueva ley que obliga al Estado y a todo funcionario público, en particular a los profesionales de la salud, a otorgar protección especial al derecho de la madre gestante durante el embarazo, el parto y posparto. Y el Estado debe asegurarse de su aplicación transversal en todas las entidades públicas y privadas. Miren qué interesante, al fin un enfoque transversal pro vida. Específicamente en relación al niño por nacer, se le otorga el derecho a nacer en condiciones que garanticen su supervivencia y desarrollo integral. Este derecho, acá viene también otro punto muy interesante, se extiende también al padre en todo lo que le beneficie en dichas fases. Es un proyecto que ahora es ley hermoso,
que de verdad es muy buenísimo porque busca proteger a todas las madres gestantes, al bebé en el vientre y a su entorno familiar. Pero ¿qué creen? En un proyecto de ley que garantiza, entre otras cosas, acá les voy a leer, controles prenatales, nutrición materna, preparación para el parto y participación paterna, estimulación prenatal, atención del parto y de sus complicaciones en el embarazo, descanso postnatal, estimulación temprana, prevención y diagnóstico precoz, atención temprana y rehabilitación, consejería y terapia familiar, educación para la salud y apoyo a la familia emprendedora. Es un proyecto que, como pueden ver, es beneficioso. Pero ¿qué creen? Si bien ganó por amplia mayoría en el Pleno del Congreso con 87 votos a favor, hubo 18 votos en contra y 7 abstenciones. El resultado es buenísimo. ¿Por qué? Porque se exoneró inclusive de segunda votación. Ahora simplemente necesitamos la autógrafa del Poder Ejecutivo para que salga. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede haber 18 votos en contra y 7 abstenciones en un proyecto que da todo esto y que inclusive tenía un párrafo que pidieron, ¿no? Flor Pablo, Ruth Luque, todas las congresistas que promueven el aborto, ¿no? Que se ponga que esto no vulnera el aborto terapéutico. Y a pesar de eso, votaron en contra. ¿Por qué creen que votan en contra? Esta pregunta la vamos a resolver en el siguiente bloque. Ya regresamos en unos minutos. Bueno, amigos, estamos de vuelta acá en el tercer bloque de cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos hablando del Día del Niño por Nacer. Y en el bloque anterior estábamos hablando sobre por qué, y acá es lo que yo quiero dejarles la reflexión final de este programa para que esta semana la piensen y la conversen y a ver qué les parece. ¿Por qué 18 congresistas votaron en contra y 7 se abstuvieron de un proyecto de ley, ahora ley, que tiene todas estas bondades de protección a la madre, al bebé y a la familia? Yo les voy a decir por qué. El argumento que estos congresistas o estas congresistas dan es que dice el proyecto de ley que lo que hay en el vientre es un niño por nacer. ¿Qué les parece? Como dice niño por nacer, de alguna manera se está dando identidad de niño a esa cosa que está dentro de la barriga, y eso le quita a las mujeres el derecho de poder acceder a un aborto terapéutico. Ahora entienden por qué es tan importante entender esto del aborto terapéutico por violación y cómo lo estiran como chicle. Porque ahora, como hay una ley, no norma de rango menor, una ley que dice que en la barriga de una madre no hay una bolsa de células, no hay un feto, no hay contenido intrauterino, sino hay un niño por nacer, cuando tú vayas a decir que quieres un aborto por violación, lo que te van a decir los médicos, ahí hay un niño. Y como eso va en contra de su agenda, se opone. ¿Y por qué se oponen a que se diga niño? Porque, amigos, esta batalla por la vida, por la familia, es una batalla de contenidos. Esa es la batalla cultural.
es qué entiendes tú por un valor, qué contenido le das a un valor y qué contenido le doy yo. Y el valor del contenido que tenga más fuerza es el que va a primar y va a cambiar la cultura. Por eso, no es en vano estos intentos por decir ya no hay una familia, sino hay tipos de familia, ¿no? Es familia, cualquier tipo de convivencia. Entonces, cuando nosotros decimos que familia es cualquier cosa, estamos concediendo a la batalla cultural el contenido de la familia. Cuando nosotros concedemos que derecho a decir, que el aborto es un derecho y hacemos que la palabra derecho contenga el aborto como un derecho a elegir, estamos cediendo un territorio muy importante en la batalla cultural. Y ellos lo saben. Por eso es que no pueden permitir y se tienen que oponer a muerte a una ley que beneficia a millones de mujeres, a millones de niños y a millones de personas, porque todos los peruanos, la gran mayoría de peruanos vivimos en una familia donde hay niños por nacer, ¿no? Se oponen a pesar de la bondad de esa ley, ¿por qué? Por una batalla de contenidos. Recordemos, porque alguna vez hace mucho tiempo tratamos este tema aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI, recordemos que en el año 2017 el Ministerio de la Mujer publicó la guía, escuchen bien el título, publicó la guía que se llama Guía para el uso del lenguaje inclusivo. Si no me nombras, no existo. Si no me nombras, no existo. Pero ellos usan este título para su agenda de LGTBI, de inclusión, de trans. ¿Por qué? Porque saben que cuando el lenguaje nombra algo de alguna manera, está dándole identidad y existencia. Y este manual, en la introducción, dice así: las palabras expresan lo que pensamos del mundo y de las personas. Y en el segundo párrafo dice, refiriéndose al lenguaje, las elecciones que hacemos al momento de elaborar documentos expresan valores y concepciones acerca de las personas. Miren qué valioso esto. Cuando ellos quieren hacer sus documentos, sus leyes, saben que a través del lenguaje van a expresar valores y concepciones acerca de las personas. Por eso es que si tú dices en este proyecto de ley que hay un niño por nacer, estás dando un valor y concepción acerca de la persona y le estás dando calidad de persona, que es lo correcto, a un niño en el vientre. No es bolsa de células, no es contenido intrauterino. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Me dirán, bueno, nosotros cómo podemos contribuir en este Día del Niño por Nacer o en esta batalla cultural, llamando a las cosas por su nombre, no ser políticamente correctos por miedo. Al aborto se le dice aborto, no se le dice interrupción voluntaria del embarazo, derecho de la mujer a elegir, no. El aborto el aborto voluntario, evidentemente estamos hablando, es el asesinato de un niño por nacer, porque lo que hay dentro del vientre materno es un niño por nacer y hoy una ley lo dice, lo reafirma, mejor dicho, porque ya lo sabemos. Entonces, no usemos nosotros eufemismos. No digamos derechos sexuales y reproductivos, digamos anticoncepción, digamos aborto, ¿no? Digamos control de la natalidad. No digamos parir cuando hablamos de dar a luz. Digamos, es dar a luz, es alumbrar. Usemos palabras bonitas vinculadas a la maternidad. No digamos la gestante, digamos madre. Madre, porque el término madre es también algo muy peleado. Anecdóticamente les cuento que hace unos días citaron a la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, a la Comisión
de la Mujer del Congreso de la República. Estaban los congresistas, por lo menos en el video que se viralizó, la congresista Milagros Aguayo, estaba el congresista Alejandro Muñante y el congresista Ederaz Medina. Le estaban haciendo una serie de preguntas a la ministra de la Mujer. Y el congresista Alejandro Muñante le hace una pregunta muy simple. Le dice, señora ministra, ¿usted puede definir qué es una mujer? La ministra dijo que la pregunta no era pertinente. La ministra de la Mujer dijo que preguntarle qué es una mujer no era pertinente, que lo que existía era la igualdad, ¿no?, entre el hombre y la mujer. O sea, se fue por la tangente. Saliendo del hemiciclo, o sea, de la comisión de esta sesión, la llamaron, perdón, la entrevistaron y le preguntaron por qué no respondió usted que es un niño, perdón, que es una mujer. Y ella dijo, porque no quiero entrar en temas polémicos. Esto, que puede sonar anecdótico, va en la misma línea. Si ella define que la mujer, ¿no?, es la persona del sexo femenino, de la especie humana, ¿no?, que tiene cromosomas XX y fenotipo femenino y órganos reproductores femeninos, ¿no?, ella se metería en un problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo tenemos una ministra de la Mujer que no se atreve a definir a la mujer porque se mete en problemas? Entonces, lo que trato de decirles con esto es, ahí está la batalla. Y entonces, en este nuevo año que conmemoramos el Día del Niño por Nacer, ¿no?, tenemos que nombrar al niño por nacer como niño, como bebé, como ser humano, todo el tiempo. Y no permitir que le pongan otros términos deshumanizadores, porque mientras más lo deshumaniza, va a ser más fácil promover las agendas abortistas. ¿Por qué? Porque la gente se va desensibilizando, ¿no? Se desensibiliza. Muchos jóvenes hoy, que son muy buenas personas, buenísimos, piensan que efectivamente en la barriga de la mamá no hay un bebé, que es un feto que no siente, que es un conjunto de células que no sienten, a pesar que existe muchísima evidencia médica, científica, películas, testimonios, fotos de cómo es un aborto. Y que efectivamente hay un ser humano ahí que sí siente. Pero el lavado de cabeza ha sido tal que inclusive no solamente les han dicho que no hay un bebé, sino que es un derecho que hay que respetar de la mujer. Y como les digo, son personas buenas, no son militantes, feministas, abortistas, ni pertenecen a ninguna ONG. Su cabecita es el resultado de años de que alguien les ha estado diciendo feto, contenido intrauterino, bolsa de células, no sienten, no les creas, no importa lo que dice la ciencia. Se han comido el discurso político. ¿Cómo contrarrestamos esto? Diciendo nosotros la verdad. Y para eso tenemos que dejar de lado nuevamente, les repito, el correctismo político y no tener miedo. Mucha gente me dice, oye, qué valiente tú de pararte aquí y hablar y decir las cosas como son. ¿Qué valiente de qué? No pasa nada. No pasa nada. Tenemos el derecho y tenemos que defender nuestro derecho a expresar la verdad y que nuestras familias y nuestros hijos escuchen la verdad de nosotros, porque del mundo van a escuchar muchísimo. Y nosotros somos la familia, este primer círculo social, que además no solamente aprenden a sociabilizar, sino que aprenden el afecto, el amor, el cuidado, donde van a ir desarrollando un vínculo de confianza con nosotros y tenemos que hablarles de estos temas. Y decirles nuevamente a los chicos cómo son las cosas sin miedo. Los chicos nos escuchan, los jóvenes escuchan. Y tarde o temprano, por más que hoy puedan estar pensando de una manera, es importante que tengan el otro lado de la narrativa. Si no tienen una opción
a lo que se les dice en los medios de comunicación, en lo que las leyes o las normas están impulsando, en lo que reciben en la calle, en las series, en las películas, no van a tener manera de ver la verdad. Entonces tenemos que ser proactivos. Y eso es lo que yo los quiero invitar, ¿no? Esta semana, que el lunes, como les digo, 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. Si tienen redes sociales, hablemos que hay un niño en la barriga, que no lo vamos a deshumanizar. Difundamos este mensaje a partir de hoy y para siempre. ¿Por qué? Porque esta ley, ¿no?, que se ha aprobado de la congresista Rosángela Barbarán, por supuesto que es un avance de protección, pero ellos van a seguir avanzando, porque como decíamos, tienen millones para seguir avanzando, millones de razones para seguir avanzando. Entonces no nos podemos descuidar. Y con esto termino, amigos. Recuerden que la batalla cultural se va a ganar en la mesa de la cocina, en ese momento en que ustedes y nosotros nos sentemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia a hablar de estas cosas, sin miedo, con la verdad, conciencia, con datos, con argumentos que nos ayuden a poder contrarrestar toda esta oleada de, ¿no?, de cultura de la muerte con la cual nos están atiborrando. Entonces, amigos, con esto los dejo ya en esta edición de Cómo ser padres en el siglo XXI y celebren bonito todas las mamás que están embarazadas, los papis que están esperando a sus nuevos bebés o acaban de nacer, que tengan un lindo día y celébrenlo a lo grande. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante.